El silencio de Dios. Del libro, Meditaciones para los días de sufrimiento de Padre Hugo Estrada. Lo más desconcertante para un individuo, en el momento de su tribulación, es el pesado silencio de Dios, no escuchar clara su voz, sentirse como abandonado de Él. La fe es lo único que salva, seguir creyendo que Dios es fiel, que estamos pasando por un momento de purificación y que a la hora de Dios cesará la tormenta. Cuando falta la fe, la persona se desquicia espiritualmente y puede caer en lo que los filósofos llamaron existencialismo, considerar la vida como un absurdo. El poeta peruano César Vallejo describía la vida como una cena miserable, a la que él no había pedido asistir y en la que tenía que participar a la fuerza. Si Job hubiera podido escuchar el diálogo entre Dios y el diablo, en el prólogo de la obra, en el momento de la prueba, no se hubiera angustiado, porque de antemano hubiera sabido que un plan de Dios se estaba verificando en su vida. A nosotros nos sucede lo mismo, ignoramos los planes de Dios. Cuando, de veras, lo amamos, no desconfiamos ni un momento de Él, sino que lo seguimos amando en medio de la prueba, con la seguridad de que ese Padre bondadoso no ha buscado nada malo para sus hijos, y que todo lo que permite es para nuestro bien. San Pablo, que pasó por múltiples calamidades, naufragios, azotes, cárcel, traiciones, nunca pensó que Dios lo estaba castigando. Fue Pablo el que, con visión de fe profunda, aseguró que todo resulta para bien de los que aman a Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y esa es la gran verdad de la fe. Cuando Job se encontró con el verdadero Dios, no el Dios de sus teóricos amigos, entonces se sintió inconmovible. Las teorías humanas valen muy poco para afianzar nuestra fe. Una fe profunda solo se logra a base de encontrarse con el único Dios, el Dios que Jesús nos presentó, un Dios que es Padre esencialmente para cada uno de nosotros y que nunca puede olvidar nuestros nombres. Después de su encuentro con Dios, Job sintió la necesidad de orar por sus amigos, que con sus concepciones paganas acerca de Dios, únicamente lo habían hundido más en sus temores. Un encuentro con Dios lleva necesariamente a un encuentro con los demás, a perdonar al que nos hirió. El que ama a Dios experimenta que el amor de Dios se derrama en él a través de su Espíritu Santo, y ese amor tiene que seguir fluyendo hacia los demás. Por eso Jesús decía que toda la ley se compendia en amar a Dios y al prójimo. El Dios que Job encontró es el que debemos encontrar a cada paso de nuestra vida. Entonces, cuando la tribulación toque a nuestra puerta, no pensaremos que Dios nos está castigando, sino que Dios está buscando que nosotros tengamos bendición. ¿Será esto sadismo? A la luz de la fe bíblica, esta es la pauta para que no llegara a hacerle preguntas inoportunas a Dios y para saberlo alabar en todo momento. Cuando nos acosan las preocupaciones. Nuestra sociedad moderna se caracteriza por el creciente aumento de enfermedades de tipo nerviosos. Muchas personas son flageladas por la depresión. Abundan los individuos que solamente pueden vivir a base de tranquilizantes. Los psicólogos y los psiquiatras ven que su clientela aumenta de día en día. En el fondo de este problema está la ansiedad provocada por las múltiples preocupaciones, la mayoría de las veces, de tipo material. El vestido, la comida, el trabajo. La cuenta de luz que sube hasta el infinito. La leche y la carne se vuelven artículos de lujo. La medicina necesaria no se logra conseguir por su alto precio. Estas preocupaciones generan intranquilidad y desasosiego, provocan enfermedades de tipo nervioso. En medio de una sociedad neurotizada, suena la extraña voz de Jesús que ordena que no debemos preocuparnos del vestido, de la comida, del mañana.
Este discurso de Jesús nos recuerda a los hippies. Ellos salieron a las calles con su exótica indumentaria, gritando, paz y amor. Eran unos idealistas con mucho de haraganería. Solo denunciaron los errores de la sociedad, pero no aportaron nada constructivo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos ordena no preocuparnos por el vestido y la comida, por el mañana? Ciertamente Jesús no está propiciando una sociedad conformista. En sus parábolas habló claramente de que se nos pedirá el doble de los talentos que se nos confiaron. También advierte de que la higuera que no produce frutos va a ser arrancada y echada al fuego. Lo que Jesús quiere es salvarnos del miedo excesivo. El temor excesivo indica falta de confianza en Dios, en ese Padre que cuida de las aves y de los lirios del campo, en Dios bondadoso que nos ha garantizado su providencia. Cuando un alumno se presenta a examen, es normal que tenga un poco de temor. Si se deja invadir por el temor excesivo, aunque esté muy bien preparado, corre el riesgo de que se bloquee su mente y no logre contestar el test. El temor excesivo bloquea nuestra mente espiritual. Bloquea nuestra fe. Nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Nos olvidamos de que ese Padre bondadoso no nos puede fallar. Uno de los textos más asombrosos de la Biblia es el capítulo 6 de San Mateo. Ahí Jesús garantiza que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo se nos dará por añadidura. Mateo capítulo 6, del 31 al 34. Es una promesa tan estupenda, que, por eso mismo, no se le toma en serio, se le tiene como un piadoso consejo de Jesús, y no como una promesa concreta. Esta promesa, hay que advertirlo bien claro, no es para todos. Es solamente para los que buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Es decir, la voluntad de Dios en todo. Muchos quieren la añadidura, pero sin buscar antes el reino de Dios y su justicia. Quieren la bendición de Dios, pero sin molestarse en ir por el camino estrecho del que habla Jesús. Muchas personas se me acercan cuando tienen graves problemas financieros. Cuentan su larga y terrible historia. Les hago una breve pregunta: ¿ustedes están viviendo en gracia de Dios? ¿Están comulgando, se confiesan? ¿Frecuentan la iglesia? Afirman que no. Añado entonces, ¿y todavía se extrañan de que les vaya mal? Busquen acercarse, en primer lugar, a la bendición de Dios. Asegúrense primero de que le están dando a Dios el lugar que le corresponde y verán cómo cambiará su situación. Cuando afirmo que cambiará la situación, no estoy asegurando riqueza en el horizonte. Simplemente estoy repitiendo la promesa de Jesús: al que busca en primer lugar hacer la voluntad de Dios, el Señor le promete que no le faltará lo necesario. La providencia de Dios se hace fiadora de este asunto. No entiendo ilusionar a la gente con falsas promesas. Creo firmemente en la palabra de Dios. Quisiera referirme al caso de dos grandes santos que pasaron por momentos críticos de su vida, en lo que respecta a lo material, pero que nunca sucumbieron ante el espectro del temor. Uno es Elías, profeta del Antiguo Testamento. Otro es San Juan Bosco, un profeta de nuestros tiempos. La política de Dios. Es muy común entre el pueblo la exclamación: «¡Qué bueno es Dios!», cuando se ha obtenido un buen negocio, una ventaja de tipo económico. Pero no se afirma con gozo que Dios es bueno cuando aumentan las deudas, cuando se encuentra el individuo en un callejón sin salida en sus afanes financieros. Dios siempre es bueno. Es bueno cuando permite que Elías sea perseguido y caiga en la depresión, como cuando le envía diariamente alimento por medio de unos cuervos.
Dios es bueno cuando no exime a don Bosco de ser perseguido por sus acreedores, con peligro de ir a la cárcel, como cuando le envían un sobre que contiene un cheque con la cantidad exacta de su deuda. Dios siempre es bueno. Los malos somos nosotros que solo lo sabemos alabar cuando tenemos logros de tipo material. La comedia, un loteriazo en plena crisis, de María Luisa Aragón, recoge muy bien el sentir de nuestro pueblo que quiere arreglar sus problemas pecuniarios, mágicamente, a base de loteriazos. La política normal de Dios no son los loteriazos. Dios sigue un camino diverso, nos ha entregado, de antemano, talento y un cerebro. Quiere que nos movilicemos, que hagamos fructificar nuestros talentos. El maná solamente caerá cuando hayamos puesto todo de nuestra parte con la confianza en la divina providencia. Son muchísimas las personas que creían que habían llegado ya a la ruina total. Pusieron a trabajar sus talentos, con fe en Dios, y, de pronto, se encontraron lo necesario para seguir viviendo. El maná que cae no es un cuentecito para niños. Es algo muy serio que los que tienen fe en Dios han podido comprobar muchas veces en su vida. Nunca me ha gustado el dicho popular que reza, Dios aprieta, pero no ahoga. Encuentro poco evangélica esta imagen de Dios que aprieta la garganta del individuo y solamente le deja un poquito de aire para que no se muera. No es el Dios que Jesús nos muestra en el Evangelio. Ese Dios bueno, misericordioso. Ese Dios que está pendiente hasta de las aves y de los lirios. Que tiene un proyecto de amor para cada uno de sus hijos. José fue vendido por sus hermanos. Fue a parar a una oscura cárcel en Egipto. Todo tremendo. En los planes de Dios, José debía bajar muy hondo en la desgracia porque le tocaba subir muy alto en la gloria. Llegó a ser virrey de Egipto. Por medio de él Dios salvó del hambre al pueblo de Israel. Hizo descender muy abajo a José para que las alturas del trono no lo marearan de vanagloria. El famoso orador Monsabré, en un arranque oratorio, llegó a decir que si Dios le concediera, durante 24 horas, su poder, cambiaría muchas cosas en el mundo, pero que si le concediera durante un minuto su sabiduría, dejaría todo como está. Dios todo lo ha hecho bien. Así lo afirma el Génesis, vio Dios que era bueno. Dios todo lo hizo bien. Hay que tener ojos de fe para entender que lo que aparenta estar torcido, para Dios es el camino más recto. De aquí que en toda situación, el hombre de fe profunda alaba siempre a Dios. Aquí está la base para poder vivir lo que dice Jesús. No se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que la necesitan. Por lo tanto busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Mateo 6, del 31 al 34. El conocedor de la vida de San Juan Bosco, el cardenal Alimonda, decía que la calma y la serenidad de don Bosco, en toda circunstancia, se debían a que él se había abandonado en los brazos de Dios. Aquí está la clave para la paz que todos estamos buscando. Esa serenidad no la dan los tranquilizantes. Esa paz nos viene de Dios, cuando sabemos confiar en Él como un Padre amoroso y providente, y cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia. La indicación de Dios. Cuando el salmista dejó de mirar fijamente hacia sus problemas y comenzó a pensar en Dios, también comenzó a escuchar la voz de Dios que le indicaba algo. El salmista escuchó que su corazón le decía, busca el rostro del Señor. En hebreo, rostro equivale también a presencia. Todo lo que el Señor le indicó fue que buscara su rostro.
El libro del Éxodo nos narra que cuando Moisés estaba por sacar al pueblo de Egipto, en lo primero que pensó fue en rogarle a Dios que los acompañara. La súplica de Moisés fue la siguiente: si tu rostro no va con nosotros, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. El Señor le dio una promesa: mi rostro irá contigo y te daré descanso. El Señor le estaba asegurando que iría a su presencia con ellos, que no se afligieran, a pesar de que les tocaba cruzar el desierto, tendrían descanso. La indicación del Señor para el salmista, en el momento de la prueba, fue que interesara en que su presencia estuviera con él. No le dijo nada más. Lo más importante en el momento de la tribulación es asegurarnos de que estamos en amistad con Dios, que el rostro de Dios está con nosotros. Si Él nos acompaña, tendremos descanso. Moisés por experiencia sabía lo que significa, en el momento de la prueba, contar con el rostro del Señor. Un día, el atrevido Moisés le pidió a Dios ver su rostro. El Señor le contestó que era imposible para un ser humano. No obstante, le prometió que lo vería de espaldas. Según el lenguaje figurado de la Biblia, de espaldas equivale a una muestra de su presencia que el Señor le dio a Moisés, Éxodo 33, del 18 al 23. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, Jesús es el rostro de Dios. Dice la carta a los Colosenses que Jesús es la imagen del Dios que no vemos, Colosense capítulo 1, versículo 15. Jesús para nosotros es la señal de Dios. El rostro de Dios entre nosotros. Al salmista Dios le indicó cómo encontrar una salida a su apurada situación. Le dijo: busca mi rostro. A nosotros Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están atribulados y cansados, que yo los haré descansar. Mateo 11, 28. Jesús se ofrece a ser nuestro cirineo, para ayudarnos a llevar nuestra cruz. Jesús es la solución en nuestros momentos difíciles. Cuando logramos sentir a Jesús a nuestro lado, nuestros nervios se calman y la serenidad comienza a invadirnos. El salmista, tal vez, esperaba que Dios le diera una respuesta concreta para su problema. Dios solamente le sugirió: busca mi rostro. Jesús, por medio de su Espíritu Santo, antes de entregarnos una respuesta concreta para solucionar nuestro problema particular, nos indica: vengan a mí. Es el equivalente de busca mi rostro. Dios siempre está cerca. Hubo un momento en que el salmista pensó que Dios lo había abandonado. Hasta llegó a decirle: no te escondas de mí, no me rechaces con ira. Es muy común en los momentos difíciles de nuestra vida creer que Dios nos ha abandonado. Y es, tal vez, cuando está más cerca de nosotros. Los apóstoles, durante la tormenta en el mar, pensaron que estaban solos, le dieron importancia a las velas, a los remos, al mástil. Se olvidaron, en primera instancia, de despertar inmediatamente a Jesús. Dios estaba con ellos, pero ellos, más que pensar en Dios, pensaban en la tormenta. En los días de sufrimiento es cuando Dios está más cerca de nosotros. Es cuando nuestra autosuficiencia y altanería se van al suelo, y solamente nos quedamos con nuestra poquedad. Entonces Dios puede llegar mejor a nosotros porque, como niños indefensos, sentimos la urgencia de abalanzarnos a sus brazos, ya que nos morimos de miedo. Cuando el salmista se dio cuenta de que, a pesar de todo, el rostro del Señor no lo había abandonado, entonces dijo: ten confianza en el Señor. Ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. San Pablo no se desanimó por sus múltiples contratiempos. No se amilanó.
No se puso a lloriquear a la vera del camino. Era consciente del poder de Dios, y por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza, Filipenses 4:13. Además, Pablo supo hacer partido de los males que lo circundaban. Escribió, nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y salir aprobados nos llena de esperanza. Romanos 5:3-5. Para Pablo el sufrimiento hasta llegó a ser motivo de gozo, porque adivinó que allí estaba la mano de Dios fortaleciéndolo y llevando bendición a otras personas. Todos soñamos con un lugar ideal en donde no existan los problemas que, muchas veces, nos agobian. Ese lugar no existe. Es el paraíso perdido, del que nos habló el poeta Milton. Para no quedar frustrados, lo mejor es prepararnos para hacerles frente a los innumerables problemas que se nos vienen encima, cuando menos los esperamos. El Salmo 27 es un bello muestrario de cómo superar las dificultades, con la mirada fija en el Señor. No quiere decir esto que nos vamos a cruzar de brazos y a esperar que las soluciones lluevan del cielo. La Biblia nos enseña a no ser apocados. El Salmo 27 enseña cómo buscar, en primer lugar, el rostro del Señor para recibir su ayuda poderosa y fortalecernos para derrotar nuestras situaciones apuradas. Los apóstoles, en medio de la tormenta, se olvidaron de despertar a Jesús inmediatamente. Pensaron más en la muerte que en la vida que llevaban dentro de su lancha. Jesús le reprendió, les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Pedro, en lugar de escuchar la voz de Jesús que lo animaba a caminar sobre las aguas, centró su atención en el rugido de las olas. Fue dominado por las olas y se estaba hundiendo. Jesús también lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Salmo 27 nos enseña, claramente, que en los momentos cruciales de nuestra existencia, cuando sentimos que los problemas nos van a devorar, lo primero que debemos hacer es buscar el rostro del Señor. Entonces nos invadirá la serenidad de Dios y sentiremos a Jesús como luz en medio de las tinieblas, como salvación contra todas nuestras cadenas, como refugio en donde estamos seguros, mientras un ejército de malos acontecimientos intenta hacernos pedazos. Como el salmista, diremos en esas circunstancias, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? El Señor, el refugio de mi vida, ¿a quién he de temer? Así es, querido amigo, ábrele las puertas al Señor en tu corazón y encontrarás las fuerzas que necesitas. Esperamos te haya gustado este video y nos ayudes con un me gusta y te suscribas al canal para seguir creciendo. Muchas gracias por tu atención.